Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edwin Rubén Micanquer y en este video voy a resolver el ejercicio 62 del capítulo 9 que corresponde a ciclos de potencia de gas del libro de termodinámica de Cengel y Bolz. Para solucionar el ejercicio se tendrá en cuenta los siguientes pasos: el enunciado del ejercicio, el esquema, las suposiciones y o aproximaciones, las leyes físicas que conciernen al problema, las propiedades desconocidas, estados conocidos que nos llevarán a los respectivos cálculos para después realizar la comprobación por is. El enunciado es el siguiente. Ejercicio 962. Repita el problema 960 usando calores específicos constantes a temperatura ambiente. Es la suposición de calor específico constante razonable en este caso. Por ende, nos remitimos al ejercicio 960 que dice: la razón de compresión de un ciclo dual ideal es 14. El aire está a 100 kilopascales y 300 Kelvin al inicio del proceso de compresión y a 2200 Kelvin al final del proceso de adición de calor. La transferencia de calor al aire tiene lugar en parte a volumen constante y en parte a presión constante, y asciende a 1520.4 kJ kilogramo. Suponiendo calores específicos variables para el aire, determine a la fracción de calor transferido a volumen constante y b la eficiencia térmica del ciclo. En el segundo paso se realizará el esquema para un ciclo dual. Para ello es necesario saber que este es una combinación del ciclo Otto y el ciclo Diesel. Está diseñado para aprovechar algunas de las ventajas de los ciclos ya nombrados. Por ende, es un ciclo teórico que se acerca al concepto de funcionamiento real de los motores modernos de ignición por compresión. Así, para el diagrama PV se tiene que el funcionamiento de un motor se da por el ingreso del fluido, carga la cámara de expansión y compresión, y llega al punto 1. En la primera etapa, para el ciclo dual, se tiene una compresión adiabática, en la cual no hay un intercambio de calor con el medio. Por lo tanto, el dQ es igual a 0. De ese modo, al comprimir, se aumenta presión y se disminuye el volumen, y como no hay transferencia de calor, el fluido se va a calentar y llegamos al punto 2. Luego se da un chispazo por la bujía. A volumen constante se aumenta la presión. Lo que ocurre acá es una reacción que se entiende como una adición de calor, la cual la denominaremos Q-in1 para llegar al punto 3. Allí existe otra adición de calor. Aumenta el volumen a presión constante, la cual la llamaremos Q-in2. Así llegamos al punto 4. Luego se da una descompresión adiabática, donde se disminuye la presión y se aumenta el volumen. De ese modo nos vamos a lo largo de una línea adiabática hasta llegar al punto 5. Y ya en ese punto se desprende el calor y se devuelve al punto 0 para descargar los gases. Y así se vuelve a cargar, se vuelve a comprimir y vuelve. Y ese es un ciclo. Ahora se analizará el diagrama TS. Por la primera ley de la termodinámica se tiene que la energía interna es igual al calor agregado más o menos el trabajo según sea el caso. Por la segunda ley de la termodinámica tenemos que el cambio de la energía es igual a T de ds más P de dB. Y como el ejercicio decía que el calor transferido es 0, entonces nuestro d de Q es 0 y en tanto T ds también es 0, lo que implica que se tiene un proceso isoentrópico. Así, el proceso en un diagrama TS será: si analizamos la gráfica, vamos a partir del punto 1. A lo largo de la línea 1, 2, entonces existe un proceso isoentrópico. Al no haber transferencia de calor, tanto la temperatura aumenta a entropía constante. Luego, como se ve en el diagrama PV, el volumen en el punto 2, 3 es constante. Así, al comprimir se aumenta la temperatura y llegamos al punto 3. Acá aumentamos el volumen a presión constante, por ende la entropía y la temperatura aumentan en esa dirección. Ahora llegamos al punto 4. Teniendo una descompresión adiabática, este proceso se refleja en una línea vertical. Ya para el proceso 5.1 a volumen constante se tiene una disminución del volumen. Por tanto, se tendrá una relación entre la línea paralela a estas, pues se disminuye la entropía y así acá tenemos la salida
del calor. Y como tercer paso tenemos las suposiciones. Por la complejidad de este ciclo de potencia se ve la necesidad de trabajar con modelos idealizados, por lo que se establecen las siguientes aproximaciones o suposiciones estándares del aire. Como segundo tenemos que los cambios de energía cinética y potencial son insignificantes y que el aire es un gas ideal con calores específicos constantes. Y como cuarto paso tenemos las leyes físicas y los principios básicos de la termodinámica. Como en el problema piden repetir el ejercicio 960 usando los calores específicos constantes, entonces se tendrá en cuenta que, por primera ley, el cambio de la energía interna es igual al d de Q más el d de W, y por segunda ley, que la eficiencia es igual a 1 menos la energía absorbida sobre la energía entregada, como también el concepto de proceso isentrópico de gases ideales para calores específicos constantes. Luego también tenemos la relación de compresión, donde R es igual al volumen de desplazamiento sobre el volumen de espacio libre, y la ecuación de gas ideal. Como quinto paso tenemos las propiedades. Así, para calcular temperatura, volumen, presión, según requiera cada proceso, se utilizará tablas de propiedades de gas ideal aire, tabla A17. Y también, para encontrar los calores específicos, se tendrá en cuenta los datos proporcionados por la tabla de calores específicos de gas ideal de varios gases comunes, tabla A2, y las ecuaciones para la energía interna y entalpía para un gas ideal. Como sexto punto tenemos los cálculos. Como nos pedían repetir el ejercicio 960 con calores específicos constantes, entonces se analizará el ejercicio 60 por 10. Ya acá en el programa expresé todos los datos conocidos y se realizó paso a paso los diferentes procesos. Para el paso 1-2 se tiene una compresión adiabática, para el paso 2-3 la adición de calor a volumen constante, paso 3-4 adición de calor a presión constante, paso 4-5 la descompresión adiabática y el paso 5-1 la transferencia de calor al ambiente. Bueno, también encontramos la eficiencia para realizar los respectivos cálculos. Bueno, si calculamos los datos podemos observar que el programa nos arroja ciertos resultados. Estos datos nos servirán para hacer la comparación que nos pide el punto 962 al utilizar los calores específicos constantes y no variables como se los había utilizado en el ejercicio 960. Bueno, ahora continuaremos con los cálculos para el ejercicio 962. Para el proceso 1-2 tenemos la presión 1, la temperatura 1 y queremos encontrar el volumen. Con la ecuación de los gases ideales vamos a despejar el volumen. Para ello hacemos la relación entre volumen específico y vamos a trabajar por unidad de masa. Para ello tenemos que la constante del aire es 8.314 kilopascal metro cúbico kilomol Kelvin y que el peso molecular del aire es 28.966 kilogramo kilomol. Así, el volumen específico en 1 es 0.86 metros cúbicos sobre kilogramo. En el proceso 2-3, para encontrar el volumen específico en 2, utilizamos la relación de compresión. Así, reemplazando el volumen específico 1 ya encontrado y dividiendo entre la relación de compresión, tendremos que el volumen 2 es igual a 0.06 metros cúbicos sobre kilogramo. Luego, en el proceso 2-3 y 3-4 tenemos la adición de calor, donde utilizamos la expresión del enunciado, donde el Q de entrada en 1 más el Q de entrada en 2 es igual a 1520.4 kilojoules kilogramos. Con calores específicos constantes tenemos que Qin1 es igual al calor específico a volumen constante por la diferencia de temperaturas más el calor específico a presión constante por la diferencia de temperaturas es igual a 1520.4 kilojoules kilogramo. Despejando, tenemos que nuestra temperatura 3 es igual a 250 Kelvin. Es allí donde nos preguntamos si esta temperatura es correspondiente.
Para ello, nos regresamos a la gráfica temperatura versus entropía. Se observa que la temperatura en 2 es inferior a la temperatura en 3. Por tanto, hacer la suposición con valores específicos constantes no es bueno.